En ese tipo de eventos, cuando alguien invitaba a alguien a su casa, siempre tenía un esclavo para que le lavara los pies al invitado. Siempre. ¿Por qué? Ellos caminaban con sandalias por caminos polvorientos. Y era un acto de cortesía el hecho de que siempre el anfitrión tuviera un esclavo designado para lavar los pies del invitado o de los invitados. Nadie tuvo en cuenta el detalle por razón de que nuestra naturaleza humana nunca le gusta quedarse de último recogiendo los trastos. ¿Verdad que no? Todo el mundo quiere estar en primera fila comiendo y con el más importante de la fiesta. Yo imagino todos apretujándose para estar al lado de Jesús. Jesús se dio cuenta del altercado, cogió una toalla, dice la Biblia, se la ciñó, se la puso, cogió un balde de agua y un lebrillo, que es una banquita, y se sentó a lavarle los pies a sus discípulos. Miren lo que pasó ahí. Miren lo que pasa. ¿Usted se imagina la reacción de los discípulos? Nuestro maestro, nuestro Señor, el más importante de la reunión, termina haciendo algo que a ninguno de nosotros se nos ocurre, porque yo me imagino que cuando alguien se acordó del asunto, y bueno, ya se quedó así el asunto, o de pronto miró al cielo y... Yo no. Porque cuando nos toca servir, decimos, ¿y yo por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no César? ¿Y por qué no Carlos? ¿Y por qué no Mónica? ¿Verdad? ¿Por qué yo? ¿Cierto? Porque a nadie le gusta. Una de las cosas que todos afirmamos a la despedida de Eduardo el viernes es, Eduardo siempre estaba listo para servir. Todos coincidimos cuando empezamos a afirmarlo con palabras. Le decíamos, Eduardo tiene un don que muy pocos tienen, que es el querer servir. Siempre estaba atento para servir. Si había una cena romántica, él estaba con el carrito, llevando en el ascensor, repartiendo postres, haciendo todo lo que tenía que hacer, limpiando, quedándose hasta última hora para limpiar todo. Increíble. Don de servicio como pocos. Y Jesús hizo lo que pocos hacían. Este acto de Jesús les mostraba un ejemplo de verdadera humildad. Porque ese era el trabajo de los esclavos. Debía haber un esclavo contratado. Ninguno pensó en eso. Nadie. Todo el mundo estaba pensando en simplemente recibir la cena y estar cerca del maestro. Muy bien, seguimos el relato. Ahora, ellos se sentaban a comer y Jesús comienza a hacer ese acto de lavar los pies. Pero entonces, dice el versículo 7, dice algo importante. Cuando se acercó a Pedro, Pedro reaccionó. ¿Quién quiere leer en voz alta lo que dijo Pedro, por favor? Por favor. Versículo 6. Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Imagínense la reacción de Pedro. Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Y luego, ¿qué dijo Pedro, por favor? Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Generalmente en la vida cristiana, nosotros tenemos que probar las hierbas amargas. Por eso recuerdan lo que decía la semana pasada. El pan de la proposición es Cristo. Pero muchas veces ese pan tiene que ser mojado en hierbas amargas, que son las situaciones difíciles de la vida, las situaciones inentendibles, que no comprendemos ahora, pero que comprenderemos después. Como decíamos la semana pasada, es cuando tenemos que decir, Señor, tú eres Dios soberano y mi confianza está puesta en ti. Yo estoy pasando una situación que no entiendo ahora, pero sé que la entenderé después. Por eso Jesús le hace esa aseveración a Pedro. Lo que yo hago ahora no lo comprendes ahora, pero lo comprenderás después. Luego dice el versículo 8, no, protestó Pedro. Ustedes saben que Pedro era un hombre impulsivo, ¿no? No, protestó Pedro. Jamás me lavarás los pies. Así tuvo que haber sido. Yo no creo que haya sido como salen las películas de hace 20 años. No, Señor. Yo pienso que él dijo, no, jamás me lavarás los pies. Y de hecho está con signos de exclamación en la Biblia.
Y el Señor le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. ¿Qué estaba queriendo decir Jesús? ¿Por qué era tan importante que Pedro se lavara los pies? Pero, como he dicho antes, de la traducción del original griego a los demás idiomas y llegando hasta nuestro español, hay algunas cosas que pierden su connotación, su significado, porque una cosa significa igual para todo. Pero cuando Pedro dice, tú no me lavarás los pies, se está refiriendo a nictos, de lavar, de enjuagar. Pero cuando Jesús se refiere, si no te lavo ahora, no tendrás parte conmigo, le está diciendo, si yo no intervengo para que tus pecados sean quitados, tú no tendrás parte conmigo. La limpieza a la que Jesús estaba haciendo referencia era una limpieza interior, que estaba siendo representada por un acto externo. ¿Me doy a entender? Cuando Jesús está lavando los pies de los discípulos, les está diciendo, yo estoy usando el ejemplo, aprovechando la situación que no hay un esclavo ni ninguno de ustedes sirviendo para lavarle los pies al otro, para enseñarles que ustedes de continuo tienen que lavarse. Y que el que haga parte conmigo en mi reino tiene que estar limpio. Por eso cuando Pedro se niega, dice, tú no me nictos, tú no me lavarás los pies. Jesús le dice, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, ¿qué responde Pedro? Lávame todo. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Quién lo tiene ahí? ¿El 10? ¿El 9? Si no te lavare, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Entonces Jesús le responde, el que está lavado, óigame bien, el que está lavado no necesita lavarse nuevamente. El que está lavado, ellos estaban lavados porque ellos, a pesar de que Jesús no había ido a la cruz para pagar el precio de la redención, ya ellos por fe estaban lavados. Ya ellos por fe eran salvos. Por eso dice el libro Primera de Juan capítulo 9. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos de toda maldad. Este mismo Pedro, que allí se está negando que le laven los pies porque es el primero que reacciona siempre, luego diría años más tarde, después de la muerte y resurrección de Jesús, después de que Él se constituye un apóstol, Él diría más tarde en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, vaya conmigo allá por favor. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, al final de la Biblia. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21, el mismo Pedro diría, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Seguir los pasos del Maestro. Y ahí esa palabra que usó Jesús con Pedro es kataros. Es diferente a la que el apóstol está usando, que era nictos. Kataros significa pureza espiritual y moral. Eso significa kataros, pureza espiritual y moral. Y por eso llevó el acto de lavarle los pies. Yo estoy completamente seguro que cuando Jesús comenzó a lavarle los pies a sus discípulos, el poder del Espíritu Santo, obrando en él, le traería a cada uno de los discípulos convicción del pecado en el que ellos estaban. Estaban sumergidos cada uno en su egocentrismo, tratando de sobresalir, tratando de que me vean, que aquí estoy, y mostrándole el Espíritu que realmente en el reino de Dios se vive para servir. Amén. Ok. Hay algo que se da después. Hay algo que se da después. Ven y les muestro un momentico. Generalmente nos ensuciamos al caminar, ¿verdad? Generalmente nos ensuciamos en nuestro caminar. Y fue lo que estábamos viendo ahorita. Ahora, ¿qué pasaba con Judas? Judas tenía apariencia impecable, pero no había sido limpiado por dentro. Tenía apariencia impecable, pero no había sido limpiado por dentro. El libro de Juan capítulo 13 verso 10 dice, Jesús le dijo, Juan 13:10, para que siga ahí con Juan 13:10,
El que está lavado no necesitó sino lavarse los pies, se lo dijo a Pedro, pues está todo limpio. Y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Se estaba refiriendo a Judas Iscariote. Vosotros estáis limpios, aunque no todos. Ellos habían sido, como decía un momento, justificados por la fe. El libro de Mateo capítulo 23, versículo 25, miren lo que dice. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Limpieza interior antes que exterior. Por eso Jesús hacía tanto énfasis en los hipócritas que les decía sepulcros blanqueados, porque su apariencia era muy santa, pero por dentro era una osamenta y pudredumbre lo que había dentro de ellos. El acto de lavarle los pies tenía el propósito de llevarlos al verdadero sentido de la pureza interior que debían tener cada uno de ellos. La verdadera limpieza debe ser interior. El sacrificio de Cristo fue lo que hizo por nosotros. Pagó el precio por el pecado y nos lo quitó. Todo sacrificio posterior al sacrificio que Jesús hizo es una aberración. Por eso ahora que se acerca la Semana Santa y usted ve esas imágenes de países o ciudades donde se flagelan a sí mismos para pagar el precio por el pecado, eso no es sino una aberración. Dijimos la semana pasada que todo sacrificio y todo ritual cesó a partir del sacrificio de Jesús. Porque todo lo que se hacía antes del sacrificio de Jesús era tipología de lo que habría de pasar. Todo lo del cordero, todo esto que se hacía no era sino una representación de lo que habría de pasar, una anunciación de lo que se haría con el Cordero de Dios. Por eso es bueno que usted tenga en cuenta que los rituales de este tipo no califican de nada para su salvación, que su salvación está dada en Cristo Jesús. Amén. El libro de Juan capítulo 13, versículo 12 dice que ellos estaban discutiendo y les dijo, ¿saben lo que os he hecho? Le dijo el Señor. Dijo, ¿saben lo que os he hecho? Vamos a Juan capítulo 13, versículo 12. Vaya conmigo, vamos a seguir con la Biblia. Juan capítulo 13, versículo 12. Muy bien, dice así. Así que después, dice el versículo 12, que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Ustedes creen que ellos sabían? De pronto no. De pronto lo sabían, pero nuestra fragilidad humana está tan expuesta realmente que no entendemos lo que el Señor nos transmite. Así está en persona. A veces decimos, pero ¿cómo es posible que los discípulos no hayan entendido todas las cosas que Jesús les decía si aún estaban con Él? Pero nosotros no tenemos excusa porque tenemos al Espíritu Santo, de verdad, y el Espíritu Santo nos revela y nos enseña incluso lo que ya está escrito acerca de Jesús. Y tenemos la oportunidad de conocer al verdadero y real Jesús a través de las Escrituras, pidiéndole revelación obviamente a través del Espíritu, para que la Escritura no sea simplemente un libro para leer, sino que se convierta en una verdad en nuestras vidas. Entonces él le preguntó, ¿saben lo que os he hecho? Y el versículo 13 dice, vosotros me llamáis maestro, vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy, les dice. Pues si yo el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Usted ha oído cuando la palabra dice sobrellevar los unos las cargas de los otros. Una de las cosas más difíciles que nos toca lidiar como cristianos es tener que enfrentar una situación en la que tengamos que confesarle a un hermano nuestro pecado, ¿verdad? Porque qué fácil ir donde el Señor y decir, Señor, he aquí mi pecado, he aquí mi circunstancia, Padre, te pido perdón porque he murmurado, porque he sido hipócrita, porque yo que sé cualquier pecado, pero qué difícil decirle a una persona, oye, he estado hablando mal de ti, oye, he estado pecando contra ti, oye, he estado haciendo esto en contra de ti. Cierto que es muy difícil, pero eso es lavarse los pies los unos con los otros. Y es necesario que lo hagamos, lavarnos los pies. Lo más difícil en la vida son las relaciones, ¿verdad? Es lo más difícil. Y si usted se da cuenta, los 10 mandamientos tienen que ver más con las relaciones interpersonales que la relación con Dios. A Dios le importan más las relaciones interpersonales
porque a partir de las buenas relaciones interpersonales tenemos una mejor relación con Él. Por eso dice la Biblia, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es decir, tenemos que estar a cuentas con las personas para poder estar a cuentas con Dios. De otra forma, no tenemos el perdón de Dios porque no nos está escuchando. Entonces dice, por eso dice Jesús que debemos darnos los pies los unos con los otros. Y la disputa que se estaba llevando a cabo era oportuna para que ellos entendieran esto que era fundamental. Muy bien, porque ejemplo os he dado, les dice, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y dice el versículo 16, de cierto os digo, un anuncio. Siempre que Jesús decía, de cierto os digo, está diciendo, atención, atención, atención. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bienaventurados seréis si las hiciereis. Como decía Richard, no ser solamente oidores, sino hacedores. Qué bueno saberlas, pero qué mejor hacerlas, ¿verdad? Bienaventurados sois si las hiciereis. No hablo de todos vosotros. No hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido. Usted podrá decir, pero ¿cómo así que el Señor sabía a quién había elegido? ¿Y qué pasó con Judas Iscariote? ¿Cómo es posible que el Señor de pronto fracasó en su misión si solamente tenía que nombrar a 12 personas leales a las cuales podía probar? Y preciso entre los 12 hay un ladrón y hay un traidor. Escrito estaba que sí tenía que ser. Muy bien. Mas para que se cumpla la escritura, miren, todo lo que hacía Jesús lo hacía para que se cumpliera la escritura. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. El que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Pero si usted mezcla este evangelio con el evangelio de Lucas y se da cuenta de lo que Lucas afirma al respecto, se dará cuenta, cobrará más sentido el hecho de que cuando, dice el libro de Lucas, de que cuando él anunció la traición, él habló de la traición, todos empezaron a preguntarse quién será. Y Pedro hizo una mueca a Juan, que estaba cerca del Señor, diciéndole, pregúntale. Si usted lee el libro de Lucas, se da cuenta realmente que Pedro, y si usted estudia el temperamento de Pedro, de seguro que Pedro lo hizo. Dice el libro de Lucas que Pedro le hizo una seña a Juan. Claro, ¿dónde estaba Juan? Al lado de Jesús. Era el que estaba al lado derecho de Jesús. Entonces Pedro le dijo, pregúntale que quién. Y Pedro y Juan le dice, Señor, ¿quién? El Señor le dice, el que moja el pan en la mesa, el que moja el pan conmigo. Mojó el pan y se lo entregó a Judas. ¿Cómo le parece? Porque él no lo dijo en voz alta. Eso lo dijo a Juan. Pero Juan sabía. Juan posiblemente se enteró. Interesante, ¿eh? Eso cobra vida. A mí eso me apasiona porque cobra vida lo de la Pascua. Cuando yo leo y comparo mi esposa sabe que me paso toda la semana leyendo y buscando para comparar los evangelios y buscar libros para tener realmente una visión certera de lo que fue un hecho histórico, porque fue un hecho histórico, está escrito. Los 4 evangelios hablan sobre el hecho, pero no todos estaban en la misma posición. Mateo no podía saber eso porque Mateo estaba en otro lado de la mesa. Y la mueca de Pedro la vio fue Juan, y Juan fue quien respondió y le preguntó al Señor. Y lo que Jesús respondió, se lo dijo fue a Juan. ¿Y quién estaba a la izquierda de Jesús? Judas. ¿Y por qué creen que la enseñanza se iba así? Señor, soy yo. A mí me recuerda lo que pasó con Judas, como cuando Margarita, mi hija, se toma el chocolate. Hay algo que a ella le gusta, son los dulces. Y de pronto la encontramos con un huevo así grande de puro dulce, con azúcar, con la boca llena así de dulce.
Y pregunto, ¿quién cogió el dulce? Y dice, papá, fui yo, con la boca llena de dulce y las manos sucias de dulce. Yo creo que Judas estaba en la misma posición.